Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Pueden decirme si se escucha, si se ve? Si se ve la pantalla, si se ve todo, o no se ve nada. Bueno, tenemos conectados solo a pocos estudiantes. Cielo, Kevin y Xiomara. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a tener hoy día la sesión correspondiente a la semana 15, temario de Historia Universal, y a temas que tienen que ver con el siglo XX, desde la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría. Son muchos contenidos, así que vamos a tratar de abreviar el tiempo y espero que revisen los materiales para que puedan hacer preguntas y poder resolver sus dudas. Entonces, la Revolución Rusa de 1917 tiene, ustedes, ¿no? Si han estudiado en el colegio, recuerdan, tiene dos etapas claramente definidas. Una etapa menchevique o socialdemócrata y la etapa bolchevique o comunista. Ahora, pero antes de ese proceso, antes del estallido, hay que entender bien los antecedentes que demuestran los problemas sociales, económicos y políticos profundos que tenía el Imperio Ruso años antes y que sirven para entender el proceso histórico de la revolución. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Rusia se metió en una guerra. Como toda potencia imperialista, colonialista de fines del siglo XIX, está en constante proceso de expansión. Y entró en guerra con Japón, una guerra que duró más de un año y en la que las fuerzas navales rusas son derrotadas eh, escandalosamente y hay un predominio marítimo en el Pacífico de la flota japonesa. La gran flota rusa del Pacífico es destruida y los refuerzos que enviaron también fueron destruidos. Las tácticas modernas, barcos más rápidos, más modernos, con mejor blindaje, destruyeron a la flota rusa. Esa crisis provocó un levantamiento popular, insurrecciones, que darán lugar a una revolución liberal. En muchas ciudades rusas hay motines, hay marchas que son fuertemente reprimidas por el ejército que apoyaba al gobierno. Pero la situación fue tan crítica que incluso sectores de la Marina y el ejército se unieron a las protestas. Para frenar eso, el zar se vio obligado a convocar elecciones para formar lo que llamaremos el Parlamento. Rusia se convierte en una monarquía constitucional a partir de 1906. Se crea la Duma. Duma es el término en ruso para parlamento. El parlamento, el Congreso, el poder legislativo. Pero el zar tiene mucho poder, ¿ya? El zar actúa incluso despóticamente, es decir, el zar mantiene poderes como el gobernar y mandar el ejército, declarar la paz y la guerra, hacer tratados internacionales y además tiene el poder de vetar las leyes que da el Parlamento. Así que el Parlamento existe, tiene poder, pero ese poder es reducido por la presencia y el autoritarismo o despotismo del zar. Ojo, tengan cuidado porque en algunos libros dice que todavía era un gobierno absolutista y eso es un error, porque ya desde que existe parlamento ya Rusia se convierte en monarquía constitucional, ¿ya? Ahora, desde la revolución de 1905 en adelante se desarrollan las ideas socialistas. Claramente el líder de estas ideas, el que las propone, las difunde, es Lenin, Vladimir Ilich Lenin, ¿ya? Y el segundo es León Trotsky. Estos son los líderes que van a ir formando los denominados soviets. Los soviets son un modelo de organización basado en los sindicatos, pero que no tiene por objetivo la lucha laboral, las mejoras salariales. El objetivo de los soviets es la difusión de las ideas socialistas y la preparación para
como Trotsky lo dice, para la toma del poder. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, Rusia tiene un gran crecimiento económico, industrial, ¿ya? También es un error que aparece en muchos libros de que Rusia era un país atrasado, era un país sin industria. No. A comienzos del siglo XX, las dos obras de infraestructura más grandes del planeta eran el Canal de Suez, disculpen, el Canal de Panamá, que lo empezaron los franceses y lo terminan los norteamericanos. Y la segunda gran obra es el ferrocarril transiberiano, un ferrocarril que sale de San Petersburgo en el mar Báltico en Europa, atraviesa toda Rusia y llega al Pacífico, al puerto ruso de Vladivostok, ¿ya? Esa es una de las obras y tiene que atravesar pues cordilleras, pantanos, desiertos. Es enorme esa obra. Y esas dos obras son las más importantes a inicios del siglo XX. Y eso demuestra la industrialización de Rusia. Y Rusia además tiene un ejército, el ejército más grande del mundo hasta inicios de la Primera Guerra Mundial es el de Rusia, ¿ya? Entonces, a pesar de ese crecimiento, hay mucha explotación, se mantienen los grandes latifundios y la condición de la clase obrera es terrible, ¿no? No hay derechos laborales, no existen. Incluso acuérdense que recién en el Perú los derechos laborales, la jornada de 8 horas, en el Perú se desarrolla o se aprueba en 1919, ¿ya? Entonces hay muchos problemas. ¿Es un país industrializado? Sí, pero a nivel social, político, está atrasado, ¿ya? Pero eso no significa que sea un país feudal y un país sin industria, que es lo que dicen algunos libros de academia o de colegio, ¿ya? Ahora, y Rusia se mete a la guerra y las derrotas, las campañas militares de 1914-15 son un desastre. ¿Ya? El ejército ruso es destruido en las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos. Esas dos campañas militares son un desastre. El gran ejército ruso es destruido, ¿ya? Miles de prisioneros, miles de muertos. Y acuérdense que en esa época no hay antibióticos, así que las heridas se infectan rápidamente y si sobreviven, bueno, sobreviven con amputaciones de miembros, ¿no? Entonces, es un desastre, ¿no? El gran ejército ruso es destruido en 2 años, en menos de 2 años. Así que en 1915 el zar se vio obligado a hacer reclutamiento forzoso. Reclutan de manera forzosa a trabajadores, estudiantes, mineros, obreros, campesinos. Y si se acuerdan, en la Primera Guerra Mundial, el 14-15 ofensivas, el 15-16 se forman los frentes, las grandes líneas de trincheras, ¿no? Se pasa de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, posiciones fijas, grandes sistemas defensivos y trincheras. Entonces, eso fue un problema. No hay avances decisivos, pero también en el caso del ejército ruso, un ejército nuevo, un ejército que se amotina, que no obedece. El mismo Trotsky dice que ya existían los soviets, que estaban muy bien ideologizados, que creían en la necesidad de la revolución, pero ¿qué les faltaba? Entrenamiento militar y armamento. Y hay que agradecerle al gobierno, dice Trotsky, que los soviets han sido convertidos en soldados, ahora tienen entrenamiento y armas. Entonces, Trotsky en 1916 le escribe a Lenin y le dice, ya estamos listos y preparados para la toma del poder. Ahora, en el 17, como toda guerra genera pues problemas de escasez, problemas de abastecimiento y encima si a los obreros y trabajadores los has metido a trabajar, los has metido, los has sacado de la empresa, de la chacra, de la mina y los has puesto en el ejército, entonces ¿qué creen que va a pasar? Caída de la producción, subida de los precios, escasez de los productos.
Por eso en 1916 hay muchas marchas, huelgas, protestas, y cada vez va creciendo este clima de motín, clima de revuelta. Y entramos al 17 y las cosas son peores, ¿no? En febrero del 17 eh, nadie le hace caso al gobierno. El gobierno ordena que vayan a poner orden, que vayan a sencillamente eh, reprimir las manifestaciones. Y nadie hace caso absolutamente. El zar se ve, diríamos así, sobrepasado. Es decir, que el zar quiere generar una sucesión, piensa en su hermano no quiere, su hermano huye antes de él, su hijo, el príncipe, tiene hemofilia, así que va a ser difícil. Zar termina entregando el poder al Parlamento, a la Duma. Y la Duma lo primero que hace es plantear la idea de una república. Ya no monarquía constitucional, sino república. Y el que va a dirigir eso es Alexander Kerensky, que es del Partido Socialdemócrata. ¿Ya? Y él asume la presidencia, así se llama, presidencia del gobierno provisional. ¿Ya? Eso es febrero, marzo del 17. Es un gobierno reformista, es un gobierno muy moderado y hay conflicto. ¿Con quién? Con los soviets. Petrogrado es la capital, San Petersburgo se llama actualmente. ¿Ya? Eh, Lenin en abril propone una serie de ideas y le llaman tesis de abril y le exige al gobierno provisional tres cosas: paz, pan y patria. Paz. La guerra ya está perdida, dice Lenin. Hay que negociar la paz con Alemania y ya si se pierde territorio, mala suerte. Pan. Que los obreros, campesinos y mineros que han sido obligados a entrar al ejército regresen a trabajar para que vuelvan a ver pan, combustible, carbón, comida. Y la otra es patria, ¿sí? Patria. Que Rusia rompa los acuerdos de alianza militar con Francia y Gran Bretaña. Y Kerensky propone ese debate, pero el Congreso quiere mantener la guerra. Las marchas continúan, vamos ya junio, julio, agosto, septiembre más marchas, octubre ya es incontenible y los soviets se rebelan abiertamente. eh, Tienen armas, entrenamiento militar, toman San Petersburgo, las principales ciudades, ¿no? San Petersburgo, Moscú, Kiev, las toman y el gobierno colapsa. Eso es octubre del 17, ¿ya? Noviembre, diciembre comienzan a negociar la paz con Alemania y a inicios del 18 se firma el Tratado de Brest-Litovsk. Ya Rusia se retira definitivamente de la guerra. Y empieza la guerra civil rusa, el 18 mismo. ¿Ya? Eh, Se forma lo que le llaman los rusos blancos, o monarquistas o contrarrevolucionarios, y tienen el apoyo de fuerzas internacionales provenientes del extranjero, ¿no? Tropas. Hay tropas francesas, británicas, norteamericanas, japonesas, italianas, que apoyan a los rusos blancos o contrarrevolucionarios. Y la guerra dura muchos años, ¿no? Es una guerra brutal. Quien dirige el ejército rojo es Trotsky. Ya mientras Lenin se encarga de organizar el gobierno, Trotsky dirige el ejército rojo. Ya. El 21, las fuerzas internacionales se retiran. ¿Y por qué se retiran? Porque Lenin plantea una serie de reformas económicas y el gobierno ruso eh, reconoce la deuda, ¿ya? El gobierno ruso va a reconocer la deuda
que el Imperio Ruso tenía con los países de Occidente. Y Lenin se compromete a pagarla y Lenin incluso a nivel económico propone que los países extranjeros inviertan, porque Rusia es, todo el mundo ha visto el mapa, es el país más grande del planeta, pero además tiene enormes reservas de materias primas, petróleo, gas, hidrocarburos, minerales. Entonces, es muy atractivo para la inversión extranjera participar en la economía rusa. Entonces, eso es lo que promueve Lenin, la nueva economía política, le llaman. El Estado planifica, pero se permite la iniciativa privada, incluso la inversión extranjera. Ya. Eso frena la intervención internacional, pero se mantiene del 21 al 23 la guerra civil con los rusos monarquistas o contrarrevolucionarios, los rusos blancos, le dicen. Ahora, por si acaso, al zar y a la familia del zar los asesinan, los fusilan en 1919, ¿ya? Entonces, el año 22 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Ahora, el 23 muere Lenin y viene la sucesión. ¿Quién lo sucede? La sucesión está entre Trotsky y Stalin, ¿ya? Stalin más bien propone. Trotsky plantea continuar la revolución y expandir el socialismo y la revolución a nivel mundial, exportar la revolución, dice Trotsky. Stalin dice no, desarrollar la revolución solo en la Unión Soviética, industrializarla y en el futuro apoyar a otros movimientos revolucionarios en el mundo. Entonces el socialismo en un solo país era la idea de, de Stalin. Ya estaban cansados de la guerra, incluso los soviéticos. Ahora, es un país comunista, dictadura del partido único, y solo los comunistas, entre ellos, eligen a sus delegados y sus delegados eligen a su gobernante. Y los comunistas terminaron eligiendo a Stalin, el líder político. Trotsky no era nada democrático, no reconoce eso y está permanentemente criticando, cuestionando las medidas de Stalin. Por eso Stalin termina expulsando a Trotsky y Trotsky se termina refugiando primero en Estados Unidos y luego en México. Pero igual sigue criticando las medidas de Stalin, hasta que Stalin ordena que maten a Trotsky. Ahora, Stalin, debido a la crisis del 29 y la posibilidad de que haya oposición al gobierno comunista, Stalin hace las famosas purgas, donde miles de comunistas o en general rusos son perseguidos, reprimidos, encarcelados, enviados a campos de trabajo, campos de concentración, en ruso le llaman gulags, donde muchos mueren trabajando. Stalin mata más rusos en las purgas políticas, ideológicas y en los campos de concentración, más rusos que que la guerra mundial. ¿Ya? Hay menos rusos muertos, los soviéticos, en la Segunda Guerra Mundial que en la represión que hace en su propio país para mantener el poder y evitar la oposición. ¿Ya? Ahora, el modelo económico que plantea es un modelo de planificación centralizado con planes quinquenales, planes de cada 5 años. El plan que funciona es el de la industrialización, pero el plan de la reforma agraria fracasa. Fracasa tanto que hay una crisis agrícola y esa crisis agrícola genera una protesta de muchos lugares, una represión criminal. Justo aquí tenía el libro. Una represión criminal y algunos
todo ese proceso de represión son más de 30 millones de muertos. Pero solo por la crisis agrícola, la hambruna, se calcula que son 10 millones de muertos. Y de esos 10 millones de muertos, 6 millones de ucranianos. ¿Ya? Stalin prefirió mm, alimentar al pueblo ruso que a los ucranianos. O sea, la crisis agraria mata a millones de ucranianos. Por eso los ucranianos odian a los rusos y nunca van a rendirse con los rusos. ¿Ya? Eso lo explica este libro, la hambruna roja, la guerra de Stalin contra Ucrania. ¿Ya? Es de una historiadora norteamericana, Anne Applebaum, que es experta en temas de la Revolución Rusa, Rusia, Oriente, ¿no? Europa Oriental. Por aquí un cuadro de las fases, ¿ya? La primera fase es la Revolución de Febrero o menchevique, la Revolución de Octubre o bolchevique y luego la Guerra Civil. ¿Ya? Espero que capturen esas imágenes. Ok, poquito, 4 estudiantes conectados. ¿Ya? Y después, ¿qué va a pasar, no? Se crea la Unión Soviética, Lenin en el año 22, es un sistema de partido único, ojo, partido único, el comunismo es partido único, no hay otro partido. No hay alternancia, no hay democracia, no hay participación política, ¿ya? Se expropian las tierras, industrias y servicios, ¿ya? Stalin sucede a Lenin, la economía es centralmente planificada, los planes quinquenales, un acelerado proceso de industrialización, eso sí. Pero, ojo, hay inversión extranjera, hay mucha inversión alemana, ¿ya? Incluso en el mismo tratado de Brest-Litov se señala de que la paz genera un nuevo vínculo de cooperación e intercambio entre en esa época el Imperio Ruso y la República Rusa. Y ese acuerdo se fue modificando y se mantuvo, solo que cambió. Ya no será Imperio Alemán, sino República de Alemania y luego Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego, cuando Hitler entra, estos convenios se mantienen. ¿Ya? Porque Alemania compra petróleo y minerales de Rusia y los rusos eh, obtienen tecnología de Alemania. Entonces hay un intercambio comercial muy fuerte entre estos países. Más bien, recién ahora con la guerra de Ucrania, Alemania ha dejado de comprar petróleo y minerales a Rusia. ¿Ya? Aquí hay una línea de tiempo con más detalle, captúrenla si quieren. Ya, paso. La Revolución Mexicana, otra gran revolución que va a influenciar mucho en América Latina. La revolución bolchevique obviamente es el modelo, porque es el primer país comunista que se forma tomando las ideas y teorías de quién, de Karl Marx, ¿sí? De todos ellos, de Marx, ¿qué más? A ver, los teóricos, ¿alguien se acuerda? Los primeros teóricos, Marx y el otro es Engels, Lenin, ¿no? Entonces es el primer gobierno que se forma tomando estas ideas, lo cual, si uno lo ve, no está mal. El problema, las ideas no son malas, la aplicación es la mala. Acuérdense bien de eso. Las ideas como tal no son malas. ¿Eh? Lo malo es la aplicación de esas ideas. ¿Cómo las aplica? ¿Ya? Y yo siempre le digo a los alumnos que el marxismo y el comunismo son ideas, pero esas ideas pueden ser buenas, pueden ser malas. La aplicación es lo que debe evaluarse. Y la aplicación de estas ideas nos muestran la deshumanización, la dictadura, la represión. ¿Ya?
Ahora, en el caso de México, si se acuerdan que si comparamos con el Perú, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, nuestros países son pues los proveedores de materias primas a la economía internacional. Estamos hablando de la segunda revolución industrial y vendemos pues todo lo que necesitan esas industrias, ¿no? En el caso del Perú, algodón, lana, caucho, café, tabaco, cacao. Empiezan los minerales, el petróleo. En el caso de México igual, ¿no? Tienen mucho petróleo, minerales, ¿ya? Y en México va a ser siempre estos conflictos, igual que nosotros, entre liberales y conservadores. Y en el caso de México, estos conflictos terminaron generando algo alucinante, ¿no? En un determinado momento, los conservadores, para estabilizar la política mexicana, propusieron convertir a México en un imperio. Porque México, cuando se independiza, ¿ya? Igual que el Perú, el debate, acá el debate lo propuso San Martín. Hoy, acá no hay debate democrático, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay participación ciudadana, que sea monarquía. Al final, la élite criolla no quiso la monarquía constitucional. En cambio, México sí, hicieron una monarquía constitucional y durante muchos años México fue el imperio mexicano. Por si acaso Brasil también, ¿eh? Brasil durante muchos años del siglo XIX, Brasil era el imperio brasileño y México fue el imperio mexicano. Ahora, en México al final terminan los liberales ganando en una etapa e imponen el modelo republicano. Pero siempre hay conflictos, siempre hay guerras civiles y en una determinada guerra ganan los conservadores y los conservadores proponen la creación otra vez del imperio mexicano. Pero esta vez van a traer, como planteó San Martín, un príncipe austroalemán. Y trajeron a un Augsburgo. El príncipe Maximiliano de Habsburgo se convierte en el emperador de México. Y ya para reprimir a los liberales que siguen rebeldes contra el gobierno mexicano, piden el apoyo y la intervención del ejército francés. Obviamente, esto era parte del proyecto expansionista de Francia, en esa época del Imperio francés gobernado por Napoleón III, ¿ya? Entonces, este emperador francés, el sobrino de Napoleón, quiere ampliar el poder de Francia, la presencia imperialista de Francia y controlar obviamente más territorios y recursos. Y se lanzan a, a controlar la economía mexicana. Y todo el mundo decía, bueno, Maximiliano es un títere de Francia. Y sí, pues, la guerra continuó. Al final, los franceses y los conservadores mexicanos son derrotados. El emperador Maximiliano es juzgado y fusilado, él y su familia, ¿no? El emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota son fusilados. Uno de los héroes de esa guerra contra los franceses y austríacos es el general Porfirio Díaz. Y si se acuerdan esa idea del militarismo, que cada vez que hay crisis, caos, los militares aparecen y ponen orden, esa conceptualización que la hizo Basadre para el Perú, lo mismo pasa para México. Después de la guerra, ¿no? del Segundo Imperio Mexicano, hay todo un caos, un desastre. Así que los militares asumen el gobierno. ¿Ya? Y Porfirio Díaz gobierna, luego aparece otro militar, y luego, ante el caos, Porfirio vuelve a ser presidente, y en la segunda etapa Porfirio se queda gobernando más de 30 años. Ya, más de 30 años. Porfirio Díaz en total gobernó 36 años, ¿no? Y a eso se le llama el porfiriato, así le dicen los historiadores mexicanos. Durante esa época, México crece, pero crece como un país, como les dije al inicio al momento de entrar al tema, un país que vende materias primas, país primario importador, ¿ya? El campesinado sigue teniendo problemas porque
si las minas y haciendas crecen, les quitan tierras a los campesinos, las comunidades indígenas no tienen propiedad, ¿ya? Hay mucho campesino sin tierra, entonces hay conflictos y hay levantamientos populares, igual que aquí, ¿ya? Y encima de eso hay que contar de que la democracia, la alternancia, la participación política, pues está muy restringida, muy reducida, porque realmente pues, los militares son los que gobiernan, ellos son los que gobiernan, no gobierna, es un Estado, el Estado mexicano sí, pero los que están a cargo de ese Estado mexicano son los militares. Entonces, hay que ser ahí serio y coherente en ese aspecto. En 1910 hay un nuevo proceso electoral y Porfirio Díaz en una entrevista dice que se va a respetar los resultados electorales. Ya está muy mayor, muy viejito, que ese sería su último periodo. La oposición se junta. ¿Quién dirige la oposición? Francisco Madero, que es un abogado, un político muy importante en México. Y juntan varios movimientos y se crea así le llamaron, Partido Antireeleccionista. Los militares se asustan porque cada vez que hay estos movimientos militaristas, no solo el presidente es militar, sino también los ministros, los funcionarios son militares. Y se aprovechan de los cargos públicos para enriquecerse con corrupción, altos salarios, sobrevaluación de los productos. Y eso es lo que pasó, lamentablemente. Así que los militares se dan cuenta de que podrían perder el poder y deciden dar el golpe. A Madero y a sus seguidores, a los líderes, los meten presos, no hay acto electoral y se ratifican a Porfirio como presidente, ¿ya? Pero las cosas se ponen feas porque hay muchas protestas y encima hay levantamientos. Los líderes campesinos, los campesinos que han sido expropiados, que les han quitado sus tierras, las haciendas, las minas, se han ido agrupando. No son, acá son pequeños focos rebeldes en Puno, en Ancash, ¿no? Algunos levantamientos así. Los nativos en la selva contra los caucheros, son foquitos. En México se formaron frentes donde varios grupos se juntaron. En el norte, bajo el mando de quién? De Francisco Villa, y en el sur, bajo el mando de Emiliano Zapata, que son, Zapata sí es un líder indígena, y Villa es un líder mestizo, ¿ya? Y forman ejércitos. ¿Ya? Pancho Villa llegó a tener hasta ala aérea, tenía caballería, infantería, artillería y aviones. ¿Ya? Fueron fuerzas militares grandes las de los rebeldes. Y bueno, pues ante el levantamiento popular y la unidad de estos grupos rebeldes, Villa en el norte y Zapata en el sur, y la oposición de los políticos y de algunos militares al mantenimiento del gobierno de Porfirio Díaz, ¿qué creen que va a pasar? Porfirio renuncia, huye y vuelve entre comillas la democracia y estos militares y rebeldes ponen a Madero como presidente. Madero propone, ¿ya? El plan de Ayala, que es un plan para democratizar México, pero aún no se ponen de acuerdo con el tema de la reforma agraria y la legalidad de las tierras de las comunidades. Aún eso no lo tocan, ¿ya? Por eso todavía no se mantienen rebeldes, y no dejan las armas y no desmovilizan sus tropas los que están aquí sentados. Pancho Villa incluso el gobierno de Madero lo convierte en general y a su ejército lo convierte en la división del norte del ejército de la República Mexicana.
Lo mismo hicieron con Zapata, pero Zapata nunca quiso ponerse uniforme de militar. Ya, nunca quiso. En cambio, Pancho Villa sí. Y Pancho Villa sí pues, firmaba general Francisco Villa. Aunque ese no era su nombre, era su apodo. Su nombre real era Doroteo Arango. ¿Ya? Bueno, 11, 12, 13. Aún hay cuestionamiento, porque Villa y Zapata exigen la reforma agraria, propiedad para los indios, que se respeten las comunidades de los indios. Y hay un lema que se difunde en toda América Latina, el lema para la reforma agraria, y el lema lo saca Emiliano Zapata: tierra y libertad, tierra y libertad. Y ese lema lo lanza Emiliano Zapata para defender la propiedad, el trabajo y los derechos de los indígenas y campesinos. Bien, listo. Golpe de Estado. Otro es el general Victoriano Huerta. ¿Ya? ¿Por qué da el golpe de Estado Huerta? Porque no está de acuerdo con la propuesta de reforma agraria. ¿Ya? Y cuando dice decena trágica, es que matan a los 10 principales líderes del gobierno. Madero y sus ministros son capturados en México por las tropas de Victoriano Huerta y son asesinados. Así de simple. Esto es América Latina. Ya, desde ayer, antes de ayer hasta ahora, sí, les he contado que estuve estudiando 6 años fuera del país. Un año en Estados Unidos y 5 años en Europa. Y mis compañeros de estudio, colegas, me mandan mensajes, correos, WhatsApps, y nos matamos de risa. Oh, van a cambiar otro presidente, se pasan ustedes. ¿No? Y a los colegas españoles les digo, bueno, ustedes tienen 7 años, un presidente que nadie quiere, pero hace de todo y lo reelige. Y a los colegas norteamericanos les digo, oye, pero nosotros sacamos democráticamente a los presidentes, en cambio ustedes los matan, ¿no? Cuando tienen en Estados Unidos matan a los presidentes, ¿no? Han visto la historia, ¿no? Un montón de presidentes norteamericanos los han asesinado, en cambio acá no. Y en España, pues nadie quiere al presidente Sánchez, pero lo reeligen. ¿Cómo hace? Pues hace sus maniobras, pues sus acuerdos, para tener apoyo de los, en España, el presidente, para tener apoyo de los grupos independentistas, ha hecho dos cosas. Los presos por terrorismo, ¿ah? Todo tipo de preso, ahora puedes salir, si tiene buen comportamiento estando preso, puede salir a trabajar y regresa a dormir al penal. Es una estupidez, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho el gobierno español. Luego, todos los ilegales los han regularizado. Así, todos los inmigrantes ilegales han sido regularizados, sin pedirles antecedentes penales, ni en el Perú, ¿no? Y así un montón de cosas. Esas medidas son absurdas, pero, disminuyó la cantidad de años para las condenas por violación, asesinato. Eso es España, pues. Entonces los colegas se ríen de nosotros. Oh, cambiaron otro presidente. Sí, pues lo cambiamos, ¿no? Lo hemos cambiado. Ustedes no pueden, le digo. Ya, México. Quien asume la defensa del gobierno y de los logros, normas, va a ser el general Venustiano Carranza. ¿Ya? Y en el plan de Guadalupe se propone un gobierno democrático, popular, con la reforma agraria. Y los caudillos, Pancho Villa y Zapata, se unen a Carranza y pelean contra Huerta. ¿Ya? Ya, ganan, pero hay pleitos. Carranza no quiere
aprobar, aplicar la reforma agraria. Y se vuelven a rebelar contra Carranza eh, las tropas de Huerta. Entonces hay entre ellos una pelea. Por si acaso Huerta, en su guerra contra Carranza y los líderes indígenas, Huerta recibe apoyo de Alemania. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Cuando se habla de que Estados Unidos recién interviene en la Primera Guerra Mundial por que se descifre el telegrama Zimmermann. Zimmermann era el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, del Imperio Alemán, que le manda telegramas codificados al embajador alemán en México para negociar la alianza con México y que México entre en guerra con Estados Unidos, para que Estados Unidos no apoye a Gran Bretaña y Francia en la Primera Guerra Mundial. Y ojo, ya habían oficiales, equipamiento militar, aviones alemanes con pilotos alemanes peleando en el ejército federal, le decían, eh, al mando del general este, Victoriano Huerta. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, Carranza termina eh, promoviendo la Constitución de Querétaro y en esa Constitución se plantea cierta, ciertas medidas a favor de los reclamos de los indígenas, ¿no? Ahí las comunidades se convierten en propietarios de sus tierras. Eso es un gran logro para los indígenas mexicanos. Pero para evitar futuros levantamientos, eh, hay una conspiración que termina matando a Emiliano Zapata, ¿ya? Y la crisis que se genera da lugar a otro golpe de Estado y quien asume el general Álvaro Obregón, que luego se va a encargar de eliminar a Pancho Villa, ¿ya? Otra vez, la muerte de Pancho Villa, otra crisis, y esa crisis da lugar a otro golpe. Y el último de estos es el general Plutarco Elías Calles, ¿ya? Entonces, se la van, esta guerra, acá hemos puesto que termina con la Constitución de Querétaro, pero meses después, por el miedo a un nuevo levantamiento, porque no, porque ¿qué hacía Pancho Villa y Emiliano Zapata? Ya pues que se cumpla la Constitución de Querétaro, ya pues que de una vez empiece la reforma agraria y que se den de una vez las leyes para reconocimiento de las comunidades indígenas. Pero el gobierno de Carranza no quiso aplicarlo. Ante las protestas, hay amenazas. La prensa dice en cualquier momento las tropas de Zapata van a rebelarse. Ante ese miedo, pues matan a Zapata y empieza, ¿no? Una cadena de levantamientos y golpes de Estado hasta, ¿no? Eh, hasta por lo menos unos 7, 8 años más. Así que es complicado. O sea, Estados Unidos va a intervenir, por si acaso. Primero para defender las zonas donde tienen empresas norteamericanas. Por ejemplo, el puerto de Veracruz, ¿ya? Y las zonas de explotación de petróleo cercanas a Veracruz son tomadas por los norteamericanos y ahí van a mantener sus tropas durante mucho tiempo. Uno. Dos, los norteamericanos le venden armamento a las fuerzas de Pancho Villa, pero llega un momento en que logran el gobierno federal, el de Huerta, que no le vendan. Así que Pancho Villa y sus tropas cruzan la frontera y entran a territorio de Estados Unidos y atacan empresas y fábricas y exigen cupos a los empresarios y hacendados en Estados Unidos. Así que hay una expedición militar norteamericana que entra al norte de México para frenar el avance de las tropas de Pancho Villa. Y luego, cuando sale lo del telegrama Zimmermann en el año 17, las tropas norteamericanas que ya estaban en Veracruz y que ya estaban en el norte de México terminan uniéndose a los rebeldes contra las tropas de Huerta.
Así que Estados Unidos está metida ahí desde el 12 más o menos, 12, 13 hasta el 19. Estaban metidas las tropas norteamericanas en México. E incluso la fuerza expedicionaria norteamericana que estuvo en México al mando del general Pershing, ¿ya? Al general Pershing le ponen como jefe del ejército norteamericano en Europa. O sea, Pershing había hecho bien su tarea en México, así que lo ascienden como jefe del ejército norteamericano que participa en el 18, ya en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Bien, aquí hay una especie de cronología, si quieren, le toman foto, capturan la imagen de los líderes, ¿no? Este es eh, Porfirio, acá está la imagen anterior, este es Huerta, joven, Huerta viejo, Carranza, Zapata, Obregón, Pancho Villa y el último de los revolucionarios, Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, listo, nos vamos a otro tema. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, entonces nos vamos a la crisis del 29. ¿Eh? A ver, terminada la Primera Guerra Mundial, la potencia económica, política, vencedora, son los Estados Unidos. ¿Ah? Creo que nadie tiene duda de eso. Estados Unidos es la que se impone económicamente al resto de países. Creo que dudarlo es un absurdo porque todos los países están endeudados con Estados Unidos. Estados Unidos, desde que empieza la guerra, les está prestando dinero o vendiendo armamento o materias primas o combustible fiado a los países en guerra. A todos, a todos los bandos. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Cuando termina la guerra, no le pueden pagar a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y qué hace Estados Unidos? Va a imponer que desde el 19 en adelante todas las transacciones comerciales se tasen en dólares, ya no en oro, ya no en plata, ni en otra moneda. Todas las transacciones, y desde esa época hasta ahora, si tú vas a comprar un bien mueble, un bien inmueble, un auto, por ejemplo, ¿sí? Una casa, eso se tasa en dólares, ya no se tasa en soles. En soles en el Perú se tasa por motivos tributarios, ¿no? Pero en dólares ahí se hace la tasación. Y eso es lo que impone Estados Unidos, que todo el mundo use los dólares de manera sistemática, ¿no? Y lo otro que hace Estados Unidos es muy inteligente, abrir los mercados. ¿Por qué? Si se acuerdan, Segunda Revolución Industrial, vuelve a surgir, ¿no? Un modelo económico político del imperialismo colonial. La Segunda Revolución Industrial hizo que muchos países eh, conquisten territorios para tener mercado, materia prima, mano de obra controlada y al mismo tiempo manejen eso de manera monopólica, ¿no? El modelo del monopolio comercial. Es decir, Inglaterra comercia con sus colonias, Francia con sus colonias y se va cerrando la economía. Se acaba esa idea de libre mercado, ¿ya? Se acaba esos principios. Entonces, muchos de estos países, Gran Bretaña, Francia, que incluso terminando la guerra se quedan con la mayoría de las colonias de los países perdedores, de Alemania, de Austria y de Turquía. ¿Qué van a hacer? Van a abrir sus mercados al comercio internacional. Y Estados Unidos es el principal comprador y el principal inversor. Es el principal comprador de materias primas
es el principal vendedor de productos y es el principal inversor, es decir, que invierte en la economía del mundo. Así que después de la Primera Guerra Mundial, la economía norteamericana se consolida y a eso le llaman a los historiadores norteamericanos los locos años 20, porque del 19 al 29 el crecimiento de la economía de los Estados Unidos es impresionante, ¿ya? No hay punto de comparación, pero todo tiene su final, porque el crecimiento el de la economía en un sistema capitalista se basa en ¿qué? Se basa en la especulación. ¿Se basa en qué? En la sobreproducción industrial y agrícola. No se basa en cosas objetivas, se basa en cosas totalmente subjetivas. Y el resultado de ese proceso es terrible. Lentamente, si se produce más, el precio de los productos comienza a estancarse, ¿ya? Si se producen más, o sea, un producto X, ¿ya? Este lapicero. Si se producen pocos, el precio es alto. Si se producen muchos, el precio es bajo. Pero si produces más de los que la demanda del mercado tiene, entonces este producto comienza a venderse por menor valor de su costo de producción. Y eso ya es crisis, ¿ya? Y eso ya es crítico, y eso ya es problemático para la economía. Entonces, el capitalismo tiene eso, ¿no? Oferta y demanda. Lo que manda es la demanda. Si tú produces y ofertas más productos de lo que te demanda, entonces no los vendes todos, entonces pierdes. Y eso es lo que pasó el 29. En el año 29, los inversionistas, ¿para qué van a comprar más? No tiene sentido. Están estoqueados, sobreproducción, sobre stock. Y a eso hay que sumarle la cuestión del pánico financiero. En economía hay mucha indicación. Si un gran empresario compra acciones de una empresa, todos los demás lo imitan. Y si ese empresario vende acciones o deja de comprar, los otros inversionistas menores lo imitan. Es un fenómeno de imitación. Todo el mundo quiere ser empresario y por eso incluso hasta ahora en las escuelas de negocios, en las escuelas de economía, ¿no? Las biografías de los grandes empresarios. Imitación. Bueno, entre el 24 de octubre y el 29 de octubre del año 1929, los grandes inversionistas dejan de comprar y comienzan a vender las acciones de muchas empresas. Y los medianos y pequeños inversionistas hacen lo mismo. Resultado, una crisis, una reacción en cadena que empieza en Nueva York y se expande por todo el mundo, porque el sistema capitalista es un sistema integrado. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es integrado? Porque, a ver, empezó la guerra en Ucrania, al toque subió el precio del combustible, de, de los productos básicos, combustible, ¿no? Gasolina, gas, petróleo, y de los alimentos básicos, trigo, cebada, centeno, maíz, carne, automáticamente. Y es interconectado, el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite se hace de maíz o de girasol o de soya, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama Gran Depresión? Por eso, pues, por la caída, ¿ya? La caída. Este es la curva del desempleo, imagínense. El desempleo sube, ¿por qué? Porque la economía se cae. Y Gran Depresión se llama porque se cae la economía, ¿ya? Quiebran bancos y fábricas a nivel mundial. La moneda pierde valor, desempleo generalizado, ¿ya? Como ves acá. Esto en rosadito es la Gran Depresión, ¿ya? 29 al 33.
los picos más altos de desempleo en los Estados Unidos, que es el país de mayor desarrollo industrial del planeta. ¿Ya? Ahora, hay tendencias autoritarias. ¿Por qué? Cada vez que hay crisis en algunos países, para salir de la crisis, su propuesta es mano dura, represión, ¿ya? Mano dura, represión. Y la otra alternativa es la democracia. Entonces, quien estudió bien este fenómeno va a ser este economista John Maynard Keynes. Este economista británico va a proponer que el Estado tiene que intervenir en la economía. ¿Ya? Su teoría se llama teoría de la demanda agregada. Si la demanda corriente colapsa, se cae, porque la economía está en crisis y nadie compra nada, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh, promover, promover el Estado o dar normas para que el Estado invierta. Pero el Estado ¿en qué va a invertir? En obras públicas, va a invertir en, va a dar crédito barato, va a proteger la industria de su país, ¿ya? Esas cosas son las que promueve Keynes, ¿no? Para evitar que la gente ¿no? vaya a la miseria, se empobrezca. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar esto. Tiene que el Estado ponerse las pilas para proteger su economía. O sea, salir de la crisis, sí o sí, intervencionismo. Ahora, puede ser con democracia, como lo demuestra en Estados Unidos con el presidente Roosevelt, o puede ser en dictadura, como se ve en la Alemania nazi, ¿no? O sea, Hitler gana las elecciones porque eh, tiene la crisis del 29 un punto fundamental ahí, ¿no? Un golpe fuerte, ¿ya? Ahora, el año 32 las elecciones, Roosevelt gana en Estados Unidos y del 33 al 34 el gobierno interviene en la economía, aumenta el gasto público, obras públicas, créditos baratos a agricultores o industriales. Y del 34 al 38, la seguridad social, mejoras laborales, aumento de salarios. ¿Por qué? Porque de esta manera los trabajadores tienen seguridad, jubilación, y de esta manera, con salarios altos, los principales compradores de los productos o consumidores de la economía son los trabajadores. ¿Ya? Ahora, en otros países se fortalece el totalitarismo. En Italia, en Japón, en Alemania, en Rusia. Y aquí en el Perú. Acá en el Perú, acuérdense el golpe de Sánchez Cerro del año 30 y las políticas también, ¿no? De control económico, ¿no? De, de un Estado que invierte mucho en obras públicas y también reprimiendo a la oposición. ¿Ya? Acá está. Por eso se le llama Gran Depresión. ¿Ya? Este es el cuadro de la misma bolsa, el índice de la bolsa, cómo se cae. Esto es la producción industrial, cómo se cae en los cuatro países más industrializados: Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. ¿Y por qué se hace internacional la crisis? Como ya lo mencioné, Estados Unidos es el principal inversionista y también es el principal comprador, ¿ya? Por eso se internacionaliza la crisis. ¿Ya? ¿Capturaron? Y este cuadrito ya más grande es el desempleo, ¿no? El pico más grande de desempleo. Qué bestia, ¿no? Para ver tanto desempleo en un país tan grande. Llegó a ver cuánto de desempleo, pasó el 20, casi 22% de norteamericanos desempleados y vivían de la ayuda social y la caridad. Alucinante, ¿no? Y el PBI de los Estados Unidos
se paraliza el 29, se cae y comienza a levantarse. ¿Gracias a qué? A la guerra. Este es el PBI del crecimiento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a caer y la Guerra Fría es esta subida. ¿Ya? Las guerras, aunque no nos guste, históricamente las guerras promueven el crecimiento de alguno de los, de los participantes y la crisis en otros, ¿no? Bien, ahora la otra forma de salir de la crisis es con gobiernos autoritarios o dictatoriales. ¿Ya? ¿Como cuáles? Ahí vamos a ver algunos casos. Ahora, pero antes de continuar, pues, si hay alguna pregunta, ¿ya? Porque aquí hay bastantes conceptos, sería bueno que los revisen antes de que yo continúe, ¿ya? Entonces yo voy a parar para tomar algo.
Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. El fascismo, ¿ya? Eh, fue un movimiento ideológico que surge en Italia, pero que no solo es un movimiento ideológico, sino se propone todo un sistema político, ¿ya? Un sistema político complejo que busca, obviamente, el control del Estado de manera totalitaria, es decir, controlar todos los poderes del Estado. No hay ninguna capacidad de democracia, ninguna posibilidad de reconocimiento del Estado democrático. Eso no pensemos que eso puede haber en un país fascista. ¿Ya? Eh, ¿Dónde surge? En Italia. ¿Quién es el primer ideólogo? Benito Mussolini. Rechaza el Tratado de Versalles. ¿Ya? Mussolini denuncia que los aliados, Gran Bretaña y Francia, se han quedado con todos los recursos que tenían a su disposición. Ya no quisieron eh, las colonias, los territorios que tuvieron, que fueron, diríamos así, eh, quitados a los imperios perdedores, a Alemania, Austria y Turquía, se los reparten solo británicos y franceses. A Italia no le dan casi nada, a Japón no le dan casi nada, a pesar de que ellos también pelearon en la guerra. Por eso Italia y Japón no firman el Tratado de Versalles y tampoco participan ya en en la Sociedad de las Naciones. Y ellos reclaman, exigen territorios, exigen materias primas. ¿Ya? No se quedan tranquilos. Y como no reconocen los acuerdos internacionales, inician políticas de expansión, ¿no? Como ven ahí en el mapa, Italia ataca a varios países eh, del norte de África, ¿no? De África, y inicia procesos de conquista territorial muy fuertes. Algo similar va a ser Japón, ¿ya? Y obviamente Alemania, a partir del gobierno de Hitler. Entonces, y el fascismo tiene mucho apoyo en Italia, por ejemplo, eh, a raíz de las elecciones del año 22. Durante ese proceso electoral, los comunistas, socialistas y anarquistas hacen marchas, tomas, huelgas, cierran pistas, avenidas y plazas, y la policía no interviene. Son los fascistas, el Partido Nacional Fascista, que se enfrenta a los comunistas para restablecer el orden en las ciudades italianas. Es por eso que en las elecciones los fascistas obtienen bastantes puestos en el Parlamento, es una monarquía constitucional, ¿ya? Y lo interesante de eso es que eh, Mussolini se hace famoso y los partidos de derecha lo apoyan para que se vuelva el primer ministro de Italia. Mussolini apelaba a la historia, manipulaba la historia, por eso se habla de ultranacionalismo, ¿ya? Apelaba a a la historia y a su cargo político le puso el nombre de, de la época del Renacimiento, ¿ya? Durante el Renacimiento, el jefe del gobierno de las ciudades-estado, como si se acuerdan, Florencia, es el Duce, así que él se puso el nombre del cargo, ¿no? Duce. Así que ya no será primer ministro de Italia, sino Duce. Ojo, años después Hitler hace lo mismo. Y a su cargo ya no va a ser primer ministro de Alemania, sino Führer, que es un término también que viene de estas ciudades de la Edad Media, en este caso de Alemania, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más hace Mussolini? Eh, Se crea el Estado Vaticano a través del Pacto de Letrán. Ya la iglesia se crea, ¿no? De los enormes territorios de los estados pontificios, Mussolini reconoce solo como un estado independiente
la parte del Vaticano en la ciudad de Roma. Ahora, fascismo viene de esto. Este es un fascius, que es, es un hacha que era usada por los campesinos, ¿ya? De la antigüedad. Y por si acaso, las legiones romanas eh, tenían este símbolo también. O las legiones romanas cuando desfilaban iba adelante el águila con el número de la legión y luego venía el estandarte, ¿no? Y luego venía un soldado con esto. Y eso era porque en la época de la República Romana, los campesinos libres voluntariamente se metieron al ejército romano. Así que este símbolo era el símbolo del soldado plebeyo, del soldado no, originario del pueblo. Y eso es lo que tomó el fascismo como símbolo. Y aquí están todas las características. Acá la única complicada es el ultranacionalismo, ¿no? Manipulan la historia, su país es lo máximo, la supremacía de su país. Hitler admira a Mussolini. Hitler es un soldado de origen austriaco, ¿ya? Eh, la historia de Hitler es bien interesante, ¿no? Él postuló a Bellas Artes en Viena 2 veces, no ingresó, y se convirtió en un artista, eh, diríamos así, un pintor de la calle. Si van ahora al centro de Lima o de Miraflores, hay artistas que te hacen retratos, que venden sus cuadros, ¿no? De temas vinculados al paisaje, a los monumentos de la ciudad, ¿ya? ¿En dónde es eso? En la Plaza de Armas, en el Parque Chabuca, en el Parque de la Muralla y también en la Plaza de Miraflores. En Barranco también hay estos retratistas. Y eso sí es Hitler. Cuando empieza la guerra, Hitler va y se presenta de voluntario en el ejército austriaco y no lo quiere por el tamaño, la talla. Se va a Alemania y ahí sí lo aceptan, ¿no? Pelea en el ejército durante la guerra eh, por acciones distinguidas y heroísmo. Le dan la Cruz de Hierro, que es una de las condecoraciones más fuertes del ejército alemán. Al terminar la guerra, Hitler pasa al servicio de inteligencia del ejército y lo mandan como agente encubierto a, una cervecería en Múnich, controlada por ¿no? Los sindicatos eran del Partido Socialista Obrero Alemán. El servicio de inteligencia alemán pensó que eran bolcheviques. Hitler entra ahí y se da cuenta que no, que son los obreros, los líderes, son ex militares, muy patriotas, que quieren Alemania y que quieren que Alemania vuelva a ser una gran potencia. Hitler informa eso al alto mando. No queda claro si el alto mando de inteligencia alemana lo vota o Hitler renuncia. Pero lo que sí se sabe es que Hitler se vuelve líder de ese partido y le cambia el nombre y le pone Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y Hitler, junto con muchos ex militares, incluso generales de alto rango, promueven un golpe de Estado que fracasa. Y a Hitler y a esos líderes los meten presos. Y en la prisión, en el juicio, no hay televisión ni redes, pero lo que hay es radio y, y prensa escrita. Y Hitler aprovecha el juicio para expresar sus ideas radicales. Que ojo, su grupo tiene esas ideas, solo que él las dice con más extremismo y a lo bestia, ¿no? Ya, los europeos son racistas, los europeos son antijudíos, los europeos son supremacistas, lo son hasta ahora, ¿ya? Pero tratan de no decirlo abiertamente. Lo que hace Hitler es decirlo descaradamente, abiertamente y de manera extremista, de manera brutal, para que hasta el más tonto entienda.
Eso es lo que hace Hitler. Y estando en la prisión, esas ideas las ordena con la ayuda de sus camaradas, que también están presos. Y de ahí sale el libro Mein Kampf, Mi lucha. Un libro que tuvo mucha acogida en Alemania y en países de habla alemana, porque uno de los principios de Mein Kampf es el pangermanismo. ¿Qué es eso? Que todos los países de habla alemana y de raza aria se junten en uno solo, en un nuevo imperio alemán, ¿ya? Y la otra teoría es la del espacio vital, que es la idea de que cada país industrial necesita de colonias para tener, pues, ¿no?, recursos, mercado, mano de obra, y que, los aliados, con el Tratado de Versalles, al quitarle las colonias a Alemania y sus territorios, los han condenado a la pobreza, al atraso. Entonces, la única forma de que Alemania resurja es que o le devuelven los territorios o Alemania los toma. La teoría del espacio vital. Así que lo que aparece en el Mein Kampf es presentado de manera muy extremista, pero los países imperialistas, colonialistas, europeos, hacen eso, ¿ya? Si uno dice, ay, los nazis eran racistas, supremacistas raciales, ¿y qué? ¿Y los ingleses no? ¿Los franceses no? En sus colonias permitían la libertad e integración racial y le daban los mismos derechos a los colonos que a los ingleses o franceses. ¿Mm? No, no. Entonces, no, pues, solo que los nazis lo hacen de manera más brutal. Los nazis eran antijudíos, los ingleses también, los franceses también. Los españoles los expulsaron y les expropiaron sus bienes. ¿Ya? En muchos países los judíos no tenían derecho a la propiedad. En muchos países europeos los judíos no tenían derecho a la ciudadanía. Tenían que hacer el servicio militar y luego recién les daban la ciudadanía. ¿Ya? Así que Hitler es el extremista en discurso y en formas, es el extremismo de muchas ideas que están en Europa, que las tienen los europeos contra los extranjeros, contra los judíos, contra las otras razas, pueblos y religiones. ¿Ya? Por si acaso, no nos equivoquemos. Ahora, antes de la crisis del 29, ¿ya? El partido nazi, el juicio llega, quedó en nada, todos salieron libres. Hitler regresa a hacer la actividad política, lidera su partido. Y antes del 29, los nazis solo como partido tienen 10 diputados en el Parlamento, ¿ya? Que son más de 300. 10 de 300 no es nada, pues es una minoría. Pero vino la crisis del 29 y cambió la cosa. En las elecciones para el Parlamento del año 32, los nazis tienen más de 100 diputados y se juntan con el Partido Conservador y forman un gobierno donde el mariscal Hindenburg es presidente y Hitler primer ministro. Hindenburg era viejototote, ¿ya? ¿Cuántos años estaría Hindenburg? Casi 80 años. No, casi 90, disculpen, más de 90. ¿Ya? Era recontra viejito, el mariscal Hindenburg. ¿Ya? Y se muere al poco tiempo. ¿Y qué hace Hitler y el Parlamento? En lugar de llamar a nuevas elecciones, eh, fusionan el cargo de presidente de la República con primer ministro. ¿Ya? ¿Se imaginan lo que pasó? Fusionan el cargo y Hitler se convierte en... Ah,
el término que hacen es Führer, el Führer. ¿Y qué es lo primero que hacen para eliminar la presencia de los socialistas y comunistas? Incendian los nazis el Parlamento, el edificio del Parlamento, y le echan la culpa a los comunistas y socialistas para declarar los partidos ilegales. ¿Ya? Eso hace Hitler. Y luego de eso, pues la persecución a los judíos, les quitan las leyes de Nuremberg, les quitan la nacionalidad a los judíos. Si algún judío, y ojo, no hay raza judía, eso es un error. El judaísmo es una religión, una cultura, una práctica cultural y religiosa. Y hay judíos de raza negra, hay judíos de raza blanca, asiáticos, de todos los colores. ¿Ya? Y no existe raza judía, eso es un error. Ahora, también hay otro modelo de fascismo, otro tipo de fascismo que se desarrolla en España. ¿Ya? La crisis del 29 hizo, ¿no? Generó un colapso en el gobierno monárquico de España y el rey Alfonso XIII renuncia. España está en caos, desorden total, crisis económica, y el rey renuncia y le entrega el poder al Parlamento. Y el Parlamento no, eh, no plantea, ya no quieren monarquía constitucional, proclaman la República, ¿ya? La República Española. Empieza a funcionar la República, ¿ya? Y al inicio es una república que tiene que controlar, pues, todos los problemas, huelgas, marchas, insurrecciones, la pasan mal, pues, ¿no? Como todos los países, ¿no? El resultado es una política represiva. No es una dictadura fascista al inicio, ni socialista, ni nada, ¿no? Es un gobierno busca mantener el orden reprimiendo a las manifestaciones. Entonces, del 31, ¿ya? Aproximadamente del 31 hasta el 33, el gobierno tiene que reprimir este, estas marchas, huelgas, hasta el 34 incluso, marchas, huelgas, que son terribles, terribles, terribles. Eh, y ahí se hace famoso este general. Cuando hay muchas tomas, marchas y huelgas en el norte de España, sobre todo en las zonas de Asturias, los mineros se rebelan contra el gobierno. El general que asume el mando de las tropas para reprimir esas manifestaciones es Francisco Franco. ¿Ya? Lo hace tan bien que lo ascienden a general de ejército y se convierte en jefe del ejército español en África. Ojo, en el norte de África todavía España tiene un montón de colonias en esa época. Ahora todavía mantiene puertos, bueno, las Islas Canarias y los puertos de Ceuta y Melilla. Pero antes tenía un montón de territorios, ¿no? Parte de Marruecos, el Sahara Occidental, la Guinea Española, un montón de otros lugares más. Y el jefe de ese ejército es Franco. Ya, ahí queda. No, vienen las elecciones, ¿ya? Vienen las elecciones. Eh, el año 33, ¿ya? Se dan las elecciones y el 34 entra un gobierno radical, ¿ya? Se llamó Unidad Popular, ¿ya? Se juntan comunistas, socialistas, anarquistas, muy radicales. Plantean reforma agraria, educación laica, expropiación de los bienes de la iglesia, eliminación de la nobleza.
ideas muy radicales. Ya, ojo, y paralelamente a eso está viviendo la Gran Depresión. Y empezaron los problemas, ¿no? Y empezaron los levantamientos por parte de los sectores de izquierda contra la misma república. Hay marchas y protestas, 34, 33, 34, 35. Y el gobierno pues se ve obligado a dar estas leyes bien radicales. Ah, la derecha se juntó en la Falange, así le llamaron, la Falange Española, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. O sea, eran obreros, pero de derecha. Eran obreros católicos de derecha, nacionalistas. Y ellos son los que están peleando por defender el gobierno. Alucinante, ¿no? En el 36 las cosas cambian porque ya los radicales de izquierda toman el poder y comienzan a aplicar, a dar las leyes reformistas. El 36, el general Francisco Franco da un pronunciamiento que sale publicado en los periódicos y transmitido por radio, según él, para la defensa de España, sus tradiciones, sus valores, su religión, contra el comunismo. Y Alemania e Italia apoyan militarmente con aviones y barcos y armas a los fascistas españoles. ¿Ya? Los dos bandos matan. ¿Ya? Como es una guerra civil. No hay buenos, no hay malos. ¿Quién es bueno, quién es malo? Y sí, ¿no? Ahora, eh, escritores como Ernest Hemingway o César Vallejo van a apoyar a la República Española. Y Hemingway escribe una carta en un periódico norteamericano pidiéndole al presidente Roosevelt que Estados Unidos apoye a la República Española. Y lo dice, ¿no? La guerra civil en España es la antesala de una guerra más grande, de una guerra que va a ser mundial. Y no hay que permitir que el fascismo crezca, dice eso Hemingway. Pero obviamente no le hicieron caso. Y el fascismo, nazis y, alemanes y fascistas italianos utilizaron esta guerra como un campo de entrenamiento y preparación de nuevas tácticas, armas, bombas, aviones. Esta fue la Guerra Civil Española, es un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y obviamente la Segunda Guerra Mundial ya está bien claro, ¿no? La expansión de Alemania es, sin lugar a dudas, uno de los antecedentes y causas más significativas. La Guerra Civil Española es un gran antecedente. La crisis del 29. Sin la crisis del 29, chicos, chicas, los nazis no ganaban nunca las elecciones. Se hubieran mantenido como una minoría chiquitita y radical, rabiosa, extremista en el Parlamento alemán. ¿Ya? Y el fenómeno del fascismo, solo, ¿no? Con su expansionismo y sus ideas supremacistas, racial, se hubiera mantenido solo en Italia y en Japón. Italia y Japón. Y obviamente en la crisis del 29, la monarquía constitucional tradicional, conservadora, católica, española se hubiera mantenido. Y acá la ley ya no caía. Pero ese hecho histórico de la crisis del 29 ¿no? Fue un detonante para una serie de cambios radicales en el mundo. Ahora, el fascismo existe hasta ahora, hay tendencias fascistas en muchos lugares. El fascismo no necesariamente es de supremacía racial blanca, también hay fascismo de sectores no blancos, ¿ya? Que se unen a elementos religiosos. O sea, las políticas en Irán son políticas fascistas, pero bajo la dirección o el movimiento islámico chiita, ¿no? Entonces el fascismo existe.
igual que el comunismo, ¿no? O sea, hay países que mantienen esta idea de dictadura de partido único con economía centralmente planificada. Y eso lo vemos ahorita, China, Corea del Norte, Cuba, mantienen eso. Ahora, entonces ya entendemos, Segunda Guerra Mundial, causas el expansionismo de Alemania, de Italia y Japón, ¿sí? Alemania primero exige los territorios que perdió durante la guerra y que obviamente le quitó el Tratado de Versalles, ¿ya? Ahora, los fascistas austriacos aprobaron la anexión de- con Alemania, ¿ya? Se va a anexar pacíficamente Austria con Alemania. Y luego los alemanes exigen los Sudetes, que es la zona de lo que ahora sería República Checa. Y luego los alemanes exigen toda esta zona de corredor polaco, ¿no? Porque le quitaron a Alemania una parte grande para, para formar Polonia y darle salida al mar. Entonces, Hitler exige que le devuelvan eso. Y como obviamente lo de Polonia no le hacen caso, Hitler invade Polonia, pero invade en coordinación con la Unión Soviética. ¿Ya? Al final los soviéticos, como ven en el mapa, la guerra empieza, los alemanes invadiendo esta parte de Polonia y los soviéticos invadiendo toda esa parte. De Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. La excusa alemana era recuperar esos territorios que fueron alemanes y la excusa de los soviéticos es recuperar esos territorios que eran parte del imperio zarista y que durante la revolución del 17, 18 y 19 aprovecharon para proclamar su independencia. ¿Ya? Entonces, la guerra empieza con la gran ofensiva del 39 al 40, al 41 incluso, ¿no? Polonia cae en un mes más o menos y luego Francia. Bueno, Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, caen muy rápido, ¿ya? Y por el otro lado, Yugoslavia, Grecia, caen con mucha facilidad. Ahora, hay una versión eh, que te deja ahí, ¿no? Como si los nazis fueran super soldados, sus armas fueran lo máximo. No, la rapidez con la que los nazis ganan, sí, tienen buenas armas, sí, son buenos soldados, disciplinados, pero sobre todo contar con el apoyo de los fascistas de otros países. En el caso de Francia fue rochoso porque el almirante jefe de la flota francesa, el almirante Darlan, era nazi. O sea, sí, el movimiento nazi no solo triunfó en esos países, había nazis acá. Acuérdense que aquí los fascistas peruanos organizaron su partido, la Unión Revolucionaria, que es la que manda como candidato a Sánchez Cerro el año 31. Así que en América Latina también hay movimientos fascistas. Y estos movimientos fascistas en Europa, en muchos lugares de Europa, apoyaron abiertamente el expansionismo de los italianos y los alemanes. ¿Ya? En serio, ya hay un montón. Cuando en Francia, después, ¿no? del triunfo de los aliados, en Francia se comienzan a perseguir a estos altos oficiales que traicionaron a sus ejércitos y terminaron apoyando a los fascistas. Ahora, para mediados del 40, o sea, en un año, cae casi toda Europa. ¿Qué falta? Gran Bretaña, pues. Entonces, ¿cómo derrotar a Gran Bretaña? ¿Cómo invadirla? Primero, los nazis tienen que bajarse la Fuerza Aérea Británica, la Real Fuerza Aérea, como se dice. No pudieron, pues. Si alguien les dice, no, los nazis tenían una gran tecnología. No, porque sus aviones no pudieron ganarle a los aviones británicos en una batalla que duró muchos meses para controlar los cielos
de Inglaterra. Los alemanes no pudieron. La supuesta superioridad tecnológica y racial de los nazis no funcionó. Y la Fuerza Aérea Británica ganó la batalla sobre los cielos de Inglaterra y lo único que le quedó a los alemanes es lanzar los misiles, una nueva arma que ellos inventaron, que fueron los B-1, que eran misiles eh, eh, de, de crucero, que les dicen, y luego los B-2, que son misiles balísticos. ¿Ya? En el año 41, su ofensiva en África, eh, muy fuerte, fue frenada. La campaña del desierto, el Afrika Korps, fue frenado. El objetivo de los italianos y alemanes era tomar el canal de Suez y los yacimientos petroleros. No pudieron. Los británicos se defendieron bien en Egipto. Y el año 41 las cosas se pusieron más feas porque hay moratorias. La Sociedad de las Naciones propuso que para frenar la guerra no se le venda materias primas ni combustibles a los países en conflicto. Y la Unión Soviética aceptó eso y los Estados Unidos también. Y ojo, todo el combustible y minerales que usaban los italianos y alemanes venía de la Unión Soviética. Y todo el combustible y los minerales que usaba Japón para su guerra venía de Estados Unidos. Entonces, esas moratorias paralizan a los ejércitos fascistas. Hitler ataca por eso, ¿no? Hitler ataca a la Unión Soviética en junio y en diciembre los japoneses atacan Pearl Harbor, ¿no? Que es la base norteamericana en el Pacífico. Y las cosas cambian porque te metiste con los rusos, son una potencia industrial, la Unión Soviética, y además en la población que tiene, ¿no? La gran densidad demográfica. Y en Estados Unidos igual, enorme población y enorme capacidad industrial. Entonces, unas ideas locas tenían pues los nazis. No eran locos, decirles locos es justificar su maldad. Son malos, pero a veces por la maldad misma, como decíamos el conde Montesquieu, el poder, ¿no? Te vuelve tonto, te vuelve malo, te vuelve vil, dice. Pero el poder absoluto te vuelve más malo, más vil, te envilece completamente, absolutamente, dice el conde. Y eso es lo que les ha pasado a los fascistas, ¿no? A Mussolini, Hitler, a, a los fascistas japoneses, ¿no? Entonces, se creen realmente que son superiores y no miden las consecuencias de meterse con un país como la Unión Soviética o Estados Unidos que tienen mano de obra ilimitada, recursos naturales ilimitados y una densidad demográfica impresionante y además una capacidad industrial impresionante, ¿no? O sea, la Unión Soviética tenía en esa época la misma cantidad de población y la misma cantidad de industria que todo el resto de Europa, ¿ya? Y Estados Unidos más todavía, ¿ya? Y Japón tenía más o menos ni la quinta parte de la cantidad de población y capacidad industrial que Estados Unidos, y ni siquiera el 10% de sus recursos en materias primas. Entonces, yes, la guerra no solo se hace con valor, valentía y discursos, sino también se hace con capacidades reales. Y parece que ni Hitler, ni, bueno, los líderes nazis, fascistas en Europa, ni los líderes fascistas japoneses lo entendieron. Y ahí tienes unos mapas interesantes para que puedas, si quieres, copiarlos, ¿no? Sobre el avance o, de los fascistas en la toma de Stalingrado. Si Stalingrado caía,
los fascistas tenían acceso al, al otro lado del Mar Negro y subir al Cáucaso. ¿Y qué es el Cáucaso? La zona petrolera de Rusia. ¿Ya? Bueno, en esa época Unión Soviética, ahora es Rusia y otros países más, ¿no? Azerbaiyán está ahí también. Ahora, ¿no? Que es un país independiente. Y ahí está Hirohito, el emperador que fue manipulado totalmente, ¿no? Por los militares. Los militares decían lo que querían con este gobernante. Ya. El año 42 vino la ofensiva aliada. Entre el 41 hasta el 41 es la ofensiva de los fascistas, ¿ya? Que termina con Pearl Harbor. 42 cambian las cosas. En el Pacífico, las grandes batallas aeronavales de Mar del Coral y Midway. En esas dos batallas, los norteamericanos pierden un portaaviones pesado, los japoneses pierden 6. ¿Cuál es la diferencia? Que la industria japonesa nunca pudo recuperar esos barcos. La industria norteamericana, normal. Al contrario, la guerra fue un incentivo para la industria norteamericana. En el frente africano, las tropas británicas este, inician, ¿no? Hay una ofensiva británica para sacar a los alemanes. Y el 42 llegan las tropas norteamericanas al norte de África. En el frente oriental, las tropas alemanas son cercadas a fines del 42 en la ciudad de Stalingrado. Si caía Stalingrado, se acabó, ¿no? Y a inicios del 43, los soviéticos capturan a más de 250.000 soldados fascistas, ¿no? Fue un desastre para los fascistas de esa época. Y el 43 mismo, sí, a mediados del 43, los aliados británicos y norteamericanos invaden Italia. Mussolini es destituido, golpe de Estado, y al año siguiente, el 44, a mediados del 44, Normandía. Para mediados del 94, los rusos han votado a los alemanes, a los fascistas de su territorio. Los norteamericanos y británicos ya están en Francia. Y en Italia, norteamericanos y británicos. O sea, por tres frentes están rodeando Alemania. Y ya para el 44 los japoneses, después de Midway y Mar del Colar, los japoneses nunca más tienen capacidad de atacar. Pierden capacidad estratégica o también se le dice capacidad ofensiva. ¿Ya? El 45 hay una carrera, están compitiendo. La última ofensiva alemana es la de fines del 44 en Bélgica, que frenaron durante varios días el avance de los norteamericanos, pero después de eso ya no se pudo. ¿Ya? En abril los soviéticos toman Berlín, ¿ya? Hitler se suicida y en abril también muere Roosevelt y asume el gobierno Truman, y Truman ordena el uso de las armas nucleares contra Japón. ¿Por qué? Porque la forma de guerra era sacar a los japoneses de isla en isla. Esta estrategia era muy costosa en vidas humanas para los norteamericanos. ¿Ya? Eh, y los japoneses no se rendían porque tienen un código de ética que viene de la época samurái, el Bushido. Ahora ya no, pero hasta esa época creían que rendirse era un deshonor. ¿Ya? Por eso no se rendían, morían o sea, peleaban hasta morir. Y los kamikazes, ¿no? Los ataques suicidas, eso sí. Entonces, ya, pues, listo. Después de la guerra, los juicios a los fascistas en Nuremberg y en Tokio, se establecen las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, ¿no? La igualdad de las naciones y los derechos humanos para todos, ¿ya? Y solo quedan dos potencias, pues. Un mundo bipolar significa dos potencias y esa es la base o inicio de la Guerra Fría, ¿ya? A ver, captura ahí las víctimas de la guerra, el país que más sufrió
víctimas mortales por la guerra fue la Unión Soviética, ¿ya? Más de 23 millones de muertos. Qué terrible, ¿no? Y esta guerra, pues, la mayor cantidad de muertos fueron civiles por los bombardeos a las ciudades y la política de limpieza étnica desarrollada por los países fascistas, o sea, las Fuerzas Armadas alemanas, italianas, japonesas, lo que hacían era matar a la población civil y repoblar esos territorios. ¿Ya? La Guerra Fría es la gran consecuencia de la Segunda Guerra. ¿Ya? Ahí tienes, claramente las características. Yo lo que voy a hacer es más bien correr a poner las claves y la línea de tiempo porque ya no nos da más. ¿Sí? Ya no nos da más. Aquí está la línea de tiempo de la Guerra Fría. ¿Ya? Captura, captura. Ahí está. ¿Ya? Capturaron la línea de tiempo de la Guerra Fría. Ya. Y me voy a las claves y a una comparativa historia del Perú, historia universal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Más bien, a los que se han conectado, Dagira, Cielo, Ineidi, Kevin, Xiomara, gracias por conectarse. ¿Ya? La próxima semana es nuestra última clase. Ah, no, o todavía tenemos algo más. Ah, no, tenemos una semana más. ¿Ya? Sería interesante si ustedes hacen preguntas, si toman apuntes de algunas cosas que generen dudas, ¿no? Y las conversamos al inicio de la próxima clase. Listo, jóvenes, nos quedamos acá. Cuídense mucho, que les vaya bien.